Hoy voy a empezar con una recomendación encarecida. Hoy se publica Trending, el informativo semanal de Emilcar FM, y además de que podéis escucharme allí hablar del caso como uno de los afectados por el caso Horizon en el Reino Unido, ese software que aparece en la serie Mr. Bates contra Correos, un software que llevó a pensar a Correos del Reino Unido que había determinados desfalcos en sus pequeñas oficinas rurales. Luego ya comprendieron que el error venía del software que ellos mismos habían contratado con Fujitsu y finalmente decidieron echar tierra sobre el asunto, intentando condenar por malversación a un montón, a decenas de subdirectores de oficinas de todo el Reino Unido. Bien, esa situación que se ve en la serie, como digo, en la miniserie de la Independent Television, Mr. Bates contra Correos, es el asunto del que hablo hoy en Trending. En una semana en la que uno de los afectados finalmente se ha decidido por denunciar a Correos del Reino Unido para defender su dignidad y sobre todo para defender su bienestar económico. Pero no es por eso por lo que te voy a recomendar que escuches el Trending de hoy. Quiero que escuches hoy especialmente el Trending por la intervención de Anabel, nuestra compañera de Emilcar FM, desde Argentina. Ella participa en Iberoamérica de Cuentos. Y el día 13, el día 12-13 de este mes de marzo, en los incidentes en que los jubilados de Argentina fueron gaseados, bajo las órdenes del gobierno de Milei, de la policía que actúa bajo las órdenes del gobierno de Milei, la mamá de Anabel estuvo afectada por ello y la propia Anabel, al salir de su trabajo en un museo, pues pudo ver también toda la batalla campal que se estaba produciendo en ese momento. Así se las gastan los liberales, entre comillas, por favor, como Milei, cuando las cosas empiezan a torcerse y se empieza a quitar la careta de liberal para descubrir que detrás hay un señor interesado, un sátrapa, un autoritario en potencia, que además se dedica a ganar dinero y a promocionar, como hace Trump con los coches de Elon Musk, a promocionar desde el poder determinadas cuestiones privadas y determinados negocios privados, lo que ha sido la corrupción de toda la vida. Así que, ya ves, hoy empiezo directamente recomendándote la escucha de Trending. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 20 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1422 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la situación actual que tengo respecto a mi teléfono, respecto a mi iPhone. Ya sabéis que este nunca ha sido un podcast en el que yo haya hablado excesivamente de tecnología, aunque de vez en cuando hablo de mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y eso incluye mi uso o mi situación actual con la tecnología. Y hoy quiero hacer un repaso sobre esto que incluye el teléfono y que incluye alguna otra cosita. Y cómo en este momento de mi vida me resulta mucho más rentable, desde luego, pero mucho más interesante y diría que incluso estimulante, conservar, cuidar, disfrutar y usar la tecnología que tengo a mi alcance en lugar de pensar en renovar tecnología, que es algo que a lo largo de algunos años acompañó mi manera de acercarme a los cacharritos. Antes que nada también decirte, empezaba haciendo una recomendación de escucha de podcast de Emilcar FM y te voy a recomendar también que no dejes de escuchar el capítulo de mañana de Bala Extra, donde viene nuestra querida compañera ayer lo dije, ayer grabando el capítulo, exactamente me pasó lo mismo. Marta Castro. Ella es veterinaria, profesora en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y viene a hablarnos justamente de esa profesión. De una profesión que desde fuera podemos pensar que está viviendo pues una situación normal y corriente, se ven más clínicas veterinarias,
Pero lo que destapa nuestra compañera Marta, y oyente además, es suficientemente interesante como para una charla de aproximadamente 45 o 50 minutos para conocer cosas que no sabías de una profesión como la veterinaria, y algunas no son nada halagüeñas. Vamos con el asunto de la tecnología. Mirad, tengo un iPhone 14 Pro Max. Eso significa que en septiembre del año 2024 cumplió 2 años. Mi plan inicial era que este teléfono durara 6 años. 6. Yo cuido muy bien los teléfonos. Van siempre con su funda Spigen, que normalmente, incluso cuando sufre alguna pequeña caída, aunque a mí el teléfono no se me suele caer, pues con el protector de pantalla y la funda Spigen, perfecto. Quiero decir, el teléfono funciona como el primer día. Y lo único que yo tenía previsto era un cambio de batería a mitad de vida. La mitad de vida de este teléfono debería de ser aproximadamente, finales, último trimestre de este año 2025, porque ese es el momento en el que tendremos en el mercado el iPhone 17 o como le vayan a llamar. En principio, y salvo que se inventen un nombre nuevo porque ya les parezca que van muy, muy allá con los números, será iPhone 17. Han seguido con el iPhone 17E, 16E quiero decir, así que ¿por qué no va a ser el iPhone 17? Bien, esos serían 3 años de duración del teléfono, ¿vale? Y por lo tanto, si yo quiero que me dure 6 años, pues estaría a mitad de la vida del teléfono. Viendo cómo va la salud de mi batería, que es lo único que yo voy a echar en falta en un teléfono que desde el principio, no voy a decir que sea perfecto, pero para mi uso es absolutamente perfecto, viendo que la salud de mi batería está en el 87%, 2 años y medio después del uso, cuido mucho la batería, intento no cargar al tope, no dejar que se descargue hasta el final. Es verdad que llevo a cabo una práctica, y sobre todo desde que tengo el Tesla, que es dejarlo apoyado en el cargador que viene debajo de la consola del Tesla, y eso es carga por inducción, que tiende a calentar un poquito el teléfono y siempre castiga un poco más la batería. Es decir, que todavía se podría cuidar un poco más la batería. Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que una salud de batería, tal y como manejan estos cacharros la batería, una salud de batería del 87%, es decir, un 87% de la capacidad inicial de un teléfono que tenía muchísima batería para pasar el día, incluso para pasar un día y medio con un uso a veces duro como le doy yo, un uso intensivo, pues me hace pensar que no serán 6, sino 7 años. Y lo digo un poco de memoria, pero yo creo que en los últimos tiempos nos encontramos con que Apple está haciendo durar eso, entre 6 y 7 años, la posibilidad de actualizar el sistema operativo en los teléfonos. Por lo tanto, pues estoy pensando que a lo mejor el siguiente teléfono que compre no es el 17, ni el 18, ni el 19, ni siquiera el 20, que era la previsión más optimista que yo tenía. Sino el 21, que además es un número muy chulo porque es múltiplo de 7. Sí, este es un toque mío, ¿qué le vamos a hacer? Eso nos llevaría, si en el año 2025 estamos hablando de que saldrá el iPhone 17, el 18 saldría en el 26, el 19 saldría en el 27, el 20 saldría en el 28 y el iPhone 21 saldría en el 2029. Es decir, estamos hablando de todavía 4 años y medio. Primero, me parece fascinante que realmente yo llegue a cuidar tanto el teléfono como para que su funcionamiento llegue a ser correcto hasta el final. Pero esa es la realidad. Lo único que me va a dar problemas en el medio plazo, que ni tan siquiera en el corto, es la salud de la batería. Ya sabéis que el iPhone, cuando la salud de la batería baja del 80%, te dice que repares la batería. No pasa nada, tú puedes seguir funcionando, pero el teléfono puede llevar a cabo actividades diversas como
proponerte funcionar a un ritmo más bajo, o esto era antes, no sé si ahora sigue haciendo esto. Bueno, igualmente, yo con el último sistema operativo sostenido por el teléfono, aunque es verdad que perdiendo cada vez características, ¿no? Porque ya no voy a poder utilizar en este teléfono todo el tema de la inteligencia artificial de Apple. ¿Creéis que me importa? Pues no, no me importa nada. Me está ocurriendo exactamente lo mismo con el Apple Watch Series 6. Me compré el grande, el de la caja grande, porque me parecía que, entre comillas, como reloj de caballero era el que mejor me quedaba y porque me gusta además que la pantalla sea grandecita. Sé que los relojes actuales tienen una pantalla aún más grande. Ya no hablemos del que yo me compraría ahora si quisiera cambiar de Apple Watch y que no sería otro que el que tiene el acabado deportivo. Fijaos que ni tan siquiera el Ultra me parece, ¿no? Que se llama, bueno, pues el Series 2 del Ultra. Que costará sus buenos 700 o 900 euros o por ahí. Pues no, me sirve con el Series 6, que diréis, ¿y esa también está bien la batería? Pues no, porque le doy un uso diario, cotidiano, duermo con él, me hace toda la monitorización del sueño y bueno, pues empieza a resentir, está ya en una, no recuerdo, pero por debajo del 80%. Es decir, aquí ya sí que noto que por las mañanas cuando me despierto y mientras que empiezo a hacer mi propia higiene personal o preparo 4 cositas, lo pongo a cargar un ratito, le doy una enchufadita y a veces incluso a la tarde, desde que llego del trabajo, en el intervalo en que llego del trabajo y me voy a ir al tema del fútbol, pues igual también lo enchufo un ratito, ¿vale? Exactamente igual que como ahora que estoy grabando un capítulo lo coloco enseguida a cargar aquí al lado donde tengo todo el aparataje de grabación, que es donde está su cargador. Dispongo también en casa del iPad Pro de 13 pulgadas, un pedazo de iPad que no lo he usado lo suficiente como para justificar lo que costó, esa es la verdad, aunque es verdad que en algunos momentos ha formado parte de mi rutina cotidiana en el trabajo. Es un iPad que creo que viene de finales del 2019, yo me lo compré a comienzos del 2020 y ¿qué queréis que os diga? De momento sigue teniendo también actualizaciones al último sistema operativo, ni tocar. Posiblemente el día en que se haga viejito y ya no le pueda poner un sistema operativo nuevo, no compraré un iPad. Me parece que el iPad para muchas personas es una herramienta muy útil, sobre todo de consumo de contenidos. No conozco a nadie en la vida cotidiana, sí en el podcasting, sí gente que crea contenidos y así, pero no en la vida cotidiana que lo utilice para la creación de contenidos, dibujar o este tipo de cosas. Sí algún profesor o profesora que lo utiliza como herramienta educativa, pero no tantos. Y por último, tengo el MacBook Air que se compró para Guillermo en el año 2000, hace un par de años. Es con el procesador M1. Se lo cambié por mi MacBook Pro, porque en aquel momento el MacBook Pro podía arrancar en Windows también, si se le instalaba una copia de Windows, algo que hicimos hace un par de años, cuando Guillermo empezó en la universidad, porque su primera intención, como sabéis, fue estudiar en una escuela de negocios que trabajaba todo con Microsoft, y en ese momento hicimos el cambio. Él se llevó un ordenador mejor, vamos a decir en términos generales. Yo me llevé un ordenador un poco más adaptado a los tiempos, con un M1 y todo lo demás. Y entonces mi pregunta es en estos momentos, bueno, tengo los AirPods Pro 2 de segunda generación, los dos, y luego tengo también, como digo yo, los de avión, yo que no monto nunca en avión, que son los MX Serie 4 o MX1000 Serie 4, es que tiene una nomenclatura horrible Sony, que son esos de diadema gordotes con una cancelación de ruido extraordinaria. La cancelación de ruido para mí ya en los auriculares es absolutamente, irrenunciable. En todos los casos, tanto en los AirPods como en los auriculares de diadema de Sony, con un funcionamiento de batería fantástico. Entonces,
lo que quiero compartir ahora mismo contigo, que me dirás, hombre, si esto yo ya lo sabía, Pedro, erais vosotros que estabais ahí metidos en una dinámica de gastar y de comprar el último iPhone Pues que me encanta la sensación, me ocurre también con la Rodecaster Pro, que tengo la serie primera, me ocurre con el ratón y con el teclado, que son de la serie MX de Logitech. Son buenos productos. Me ha pasado también con el parón con el tema de los micrófonos. Es decir, ahora mismo grabo desde hace un tiempo con el NT1 de Rode, un micrófono de condensador, pero tengo también el Rode Procaster. La tecnología en estos momentos me parece que en mi caso ya no justifica un mayor gasto. Me ocurre a un nivel distinto con el Tesla, que muchos diréis, véndelo. Bueno, pues llevo 1 año y pico con él, ya os he hablado, y si no, escuchad mi eléctrico. Estoy totalmente satisfecho con él, más allá del fascista que preside la marca. Pero ¿qué queréis que os diga? Pues en este punto es como el tema del autor y su obra y distinguir eso, ¿no? Quizás yo ahora no me lo compraría, es la verdad, aún sabiendo que es el mejor coche que yo me puedo comprar, coche eléctrico, y que todos los demás, hay muchos coches eléctricos que me gustan, pero ninguno me permite viajar como viajo con este. Pero, bueno, lo que quiero decir también en este punto es que ¿cuántos años me durará? Alguien dirá, no, se te va a degradar la batería muchísimo. Bueno, el coche tiene ya cerca de 50.000 kilómetros en 1 año y unos meses. No llega a 1 año y 3 meses y yo no le he notado nada, ¿vale? Y eso que dicen que es al principio cuando más se degrada la batería y cuando más kilómetros se pierde. Yo no he notado nada en el día a día cotidiano, ni tampoco cuando hago viajes largos. No tiene una degradación en este momento que a mí me haga pensar que tengo que cambiar un viaje o modificar algo en mi vida cotidiana porque al coche se le haya degradado la batería. Y lo que quería era compartir esto, lo importante que es a veces apostar por tecnología de calidad cuando te lo puedes permitir. También entiendo que muchos de los productos que acabo de decir, por no decir todos, son productos muy caros, pero que tienen un alto valor, porque pueden durarte mucho en el tiempo. Ojalá que en el caso de Apple nunca degrade tanto sus productos como para convertirlos en producto de consumo porque el producto ya no da más de sí. Confío en que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, intentar convencernos con estrategias de marketing, a veces que tienen sentido y otras veces absurdas, para combinarnos, para empujarnos a hacer una compra compulsiva del último iPhone o del último Apple Watch de turno. No van a contar conmigo para eso. Y sobre todo en lo que se refiere al iPhone, si consiguiera hacerlo durar 6 años, ya no los 7 que ahora quiero hacerlo durar, sino los 6 años, aún lo dejaría con la batería cambiada como para poder venderlo o como para que alguien de mi entorno le siguiera sacando partido. Aunque ahí tengo un problema, porque a Guillermo los teléfonos grandes no le gustan. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Te recuerdo, no te pierdas mañana el capítulo de viernes especial en la conversación con Marta Castro. Seguro que los dos vamos a quedar muy contentos si nos escuchas. Es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.